Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Perdón que justo ahora, en una hora, un poquito menos de una hora, tengo un compromiso con otros hermanos y el tema por ahí es un poquitín más extenso. Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con uno de los temas más importantes para mí. Yo aún estando en la iglesia, cuando recién empecé a estudiar de nuevo la Biblia, estando en la iglesia y salir un poco de la tibieza, ¿no?, en la que solemos estar en las iglesias, este tema me ocupó la mente, ¿no? Me ocupó la mente de una manera impresionante y para mí es uno de los temas más importantes junto con el tema de la deidad. De hecho, es el segundo tema después del tema de la deidad que es importantísimo comprender, porque así como el tema de la deidad tiene que ver con nuestra salvación, porque la salvación del ser humano viene como consecuencia de comprender el don que Dios dio por nosotros, que es su amado Hijo. Y cuando uno entiende que Dios dio todo lo que tenía, que dio a su único Hijo, que dio todo, uno se conmueve por ese amor de Dios y se ve impulsado a aceptar por amor esa salvación y aceptar por amor andar en los caminos de Dios. Pero luego viene lo que se conoce como la vida en santidad, el permanecer en Cristo. Y en este punto tiene que ver esta doctrina. Y esta doctrina tiene que ver con la humanidad de Cristo, con la naturaleza humana que Cristo tenía. Hace poco escuchaba a un pastor adventista, decir que el ser humano, intrínsecamente pecador, iba a pecar hasta que Cristo viniese y le cambiase el cuerpo, porque el cuerpo mismo del ser humano le impulsaba a pecar. Entonces, nosotros podemos ser cristianos, podemos tener el Espíritu Santo, pero podemos seguir viviendo en pecado. O sea, básicamente lo que decía este pastor, ¿no? Y este es un tema muy importante porque si no comprendemos cabalmente qué es el pecado, nunca vamos a poder anhelar en nuestros corazones vivir una vida sin pecado. De hecho, una de las preguntas que siempre se hacía, ¿no?, en la iglesia, o que por lo menos a mí cuando me tocaba predicar hacía la pregunta, ¿no? ¿Creen ustedes, hermanos, que se puede vencer como Cristo venció? Leíamos el versículo, ¿no? Entonces todos decían amén. Entonces cuando yo después hacía la pregunta con otras palabras, decía, bueno, hermanos, ¿ustedes creen que se puede vencer el pecado por medio de Cristo? Y ahí ya no todos decían amén, porque había mucha gente que tenía dudas sobre esto, porque tenían una concepción de que el pecado era algo que íbamos a arrostrar hasta que Cristo cambiara nuestro cuerpo. Y este tema es tan importante que, juntamente con el tema de la deidad, que el apóstol Juan lo pone como una de las cosas que el anticristo va a predicar. Una de las cosas que viene de parte del enemigo del engañador. Voy a leer dos pasajes. El primero se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 24. Tomen nota si quieren de los pasajes, porque así los pueden leer con más tranquilidad. El primer texto habla acerca del tema de la deidad como tema importante, ¿sí? Como el primer tema importante al que se opone el anticristo. 1 de Juan 2, 22 al 24 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, lo primero que nos dice el apóstol Juan es que el anticristo niega la verdad acerca del Padre y el Hijo. O sea, lo niega de diferentes maneras, ¿no? Con la doctrina de la Trinidad o con alguna otra doctrina que presenta al Padre y al Hijo como la misma persona, etc. Pero lo primero que nos dice es que Satanás, el anticristo, lo que hace es negar al Padre y al Hijo. Pero hay otra cosa que hace el anticristo que tiene que ver con este tema que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en 1 de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 4. Ahí cerquita. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es una advertencia, hermanos. Tenemos que probar a los espíritus. Se prueban. ¿Qué doctrinas traen? ¿Qué mensaje traen? ¿Sí? Entonces dice, en esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, el anticristo hace dos cosas fundamentalmente, y no lo hace en el mundo, digamos, secular, lo hace a través de las iglesias, lo hace a través de las denominaciones católicas, protestantes. En la mayoría de las iglesias, el anticristo sostiene dos postulados. Primero, negar al Padre y al Hijo. Jesús no es hijo literalmente del Padre, eso no puede ser así. O es una Trinidad, o es la misma persona, o lo que fuera, o Cristo es un profeta. Pero Dios no tiene hijo. Lo primero que dice el anticristo es Dios no tiene hijo. Y lo segundo que dice el anticristo es que cuando Jesucristo vino, no vino en carne. Jesús no era igual que vos. Jesús no tomó tu naturaleza. Jesús no padeció lo que vos padeciste. Jesús no te comprende realmente porque Él vino en una burbuja, una especie de Superman que era de otro planeta y que las balas le rebotaban, ¿sí? Y que nunca se cansaba, y que nunca le dolían las cosas, y que nunca era tentado por el diablo. No, en realidad el Cristo que nosotros necesitamos, el Cristo que puede tomar nuestra mano y unirnos con la mano de Dios, es un Cristo que tomó nuestra propia naturaleza, que vino en carne. Por eso Satanás quiere alejar a la persona de Cristo de nosotros. Jesucristo es nuestro hermano en tanto y en cuanto tomó nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿qué hace la teología? No solamente la teología adventista, la teología católica, casi todas las iglesias. ¿Qué es lo que hacen para tratar de camuflar esta cuestión? Lo que hacen es, no sé si me escuchan, hermanos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Bueno, sí se cortó por un segundo. Entonces, les decía que este es el Cristo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Un Cristo que se pueda identificar con nosotros. Pero, ¿qué hace Satanás para confundir esta cuestión en las iglesias? ¿Qué hace Satanás para tratar de engañar en la teología adventista, en la teología católica, en la teología pentecostal? Ellos dicen así, bueno, miren, sí, Jesús era 100% humano, Jesús era 100% un ser humano, pero era como era Adán antes de que el pecado entrase en el mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino como Adán después de la caída, vino como Adán antes de la caída. O sea que Jesús tenía una naturaleza humana, pero no caída. Jesús tenía una naturaleza humana, pero no pecaminosa o corrompida por la degradación del pecado. Ese es el engaño más refinado, digamos, de la teología. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la naturaleza de Cristo y cómo esto influye o cómo esto impacta sobre nuestros conceptos acerca de la santidad. Lo primero que vamos a ver es cómo define la Biblia a la naturaleza humana caída y corrompida. Lo llama de una manera muy breve, ¿no? La palabra carne. Lo vamos a leer en Mateo 26:41, por ejemplo. Mateo 26:41, cuando Jesús va a orar con sus discípulos a Getsemaní, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les dice a los discípulos que, si bien ellos tienen ganas de orar con Él y tienen el deseo de acompañarlo, su naturaleza humana caída hace que sus ojos se caigan del sueño y no lo puedan acompañar. La carne es débil. La naturaleza humana caída no tiene resistencia, ¿sí? Entonces, ese es el primer pasaje que define a la naturaleza humana caída como carne. El otro está en Juan capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, todos nosotros que nacemos de la carne, en nuestra naturaleza humana caída, tenemos que volver a nacer nuevamente del espíritu.
Romanos 7:5, otra definición. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sí? Habla acerca de un tiempo pasado, esto es interesante, ¿no? Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro. ¿Cuándo? Cuando estábamos en la carne, como tiempo pasado, naturaleza humana caída. Versículo Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, todas estas son definiciones de lo que significa la palabra carne, utilizado o referido a nuestra naturaleza humana caída. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que los designios de la carne, o sea, nuestra naturaleza caída, son enemistad contra Dios. Entonces, otro pasaje que habla acerca de esto es Gálatas 5, versículos 16 al 24, que dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, acá nos muestra que la carne es nuestra naturaleza caída que nos lleva al pecado. Pero el apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu, que nos lleva a los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, estas son algunas definiciones de lo que significa la palabra carne. Y el apóstol Juan decía, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Interesante. ¿Cómo vino Cristo a esta tierra? ¿Con qué naturaleza vino? ¿Vino como era Adán antes de la caída o vino como nosotros, con una naturaleza caída y degradada? ¿De qué manera él podía ser fiel sumo sacerdote y compadecerse de nuestras debilidades? ¿De qué manera podía hacerlo? Solamente si experimentaba en carne propia lo que era vivir una vida en este mundo con todas las debilidades que implica ser un ser humano caído. Es más, si lo procesamos lógicamente, fíjense, ¿Adán antes de la caída necesitaba un Salvador? Evidentemente no. Adán antes de la caída no necesitaba un Salvador. Por lo tanto, si Cristo tenía que venir a buscarnos donde nosotros estábamos, donde en las profundidades donde nosotros nos encontrábamos. Porque no vino a rescatar a Adán, vino a rescatarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a leer algunos pasajes que muestran de manera concreta que Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída y después vamos a ver de qué manera eso implica en nuestra concepción de la santidad. Juan capítulo 1 versículo 14, uno de los primeros pasajes, Juan 1:14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bueno, acá hablando acerca de Cristo dice que este verbo fue hecho carne, ¿sí? Lo que estábamos hablando recién, tomó nuestra naturaleza humana caída. Y ahora vamos a leerlo como aparece en Romanos capítulo 7. Vamos a leer Romanos 7 del versículo 18 y 19 hasta el capítulo 8, versículos del 1 al 4, que nos hablan acerca
primero de la condición del hombre, o sea, de cada uno de nosotros, cuando tratamos de cumplir la ley de Dios por nuestras propias fuerzas. Este es Pablo antes de Cristo y Pablo después de Cristo. Mucha gente lee Romanos 7 y se queda con Romanos 7 y dice, bueno, acá se nos muestra que el ser humano va a pecar siempre, hasta que Cristo venga. Pero en realidad el apóstol Pablo está mostrando la condición del ser humano antes de Cristo. Y en Romanos capítulo 8 muestra la condición del ser humano después de Cristo, después de que acepta a Jesús. Y en ese relato el apóstol Pablo menciona de qué manera vino Jesús, de qué forma vino Jesús. Vino para unir nuestra naturaleza humana con la divinidad. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo del capítulo 7, versos 18 y 19, 22 al 25, y después Romanos 8, versículos del 1 al 4. Dice así: y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es el apóstol Pablo antes de Cristo, queriendo cumplir las cosas por su propia fuerza. Y él dice, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, hasta que Cristo no me cambie el cuerpo, voy a seguir obedeciendo a la ley del pecado. Voy a seguir pecando hasta que Cristo no me cambie el cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. En la condición sin Cristo Jesús. Romanos capítulo 7 es el ser humano tratando de obedecer sin la ayuda de Cristo. Pero Romanos capítulo 8, que vamos a leer ahora, nos muestra claramente que por la fe en Cristo se puede vivir una vida de obediencia perfecta a toda la ley de Dios. ¿Sí? Lo vamos a leer, dice así, el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, el anterior era Pablo sin Cristo. Ahora es los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, a esa ley del pecado y de la muerte que habita en nuestros miembros, que no anda conforme a su naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, y ahora presten atención lo que dice, porque esta es la parte importante, Dios, enviando a su Hijo. ¿Cómo lo envió? ¿Lo envió diferente a nosotros? ¿Lo envió con ventajas sobre nuestra condición? ¿Él obedeció toda la ley y vivió sin pecado porque era extraterrestre? No, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo voy a poner en palabras criollas. En palabras más sencillas. Nosotros constantemente, por nuestras propias fuerzas, intentamos cumplir la voluntad de Dios, pero no podemos. Y entonces ponemos como excusa, bueno, somos seres humanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo soy un ser humano. Estoy habituado a hacer el mal. ¿Acaso puede un etíope mudar su piel o un leopardo puede mudar sus manchas? O sea, siempre vamos a pecar. Vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y lo que era imposible para nosotros, cuando Dios envió a su Hijo en nuestra propia naturaleza, en semejanza de carne de pecado, demostró que el pecado se podía condenar aún estando en la carne. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo demostró esto Cristo? Estando unido a su Padre, en comunión con su Padre. Pasaba largas horas de oración, hacía los ayunos también. O sea, se dedicaba a estar en comunión con su Padre. Él nunca cortó la comunión con su Padre. Y él, estando en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo?
no solamente para que seamos salvos, que también es para que seamos salvos, pero no solamente para eso, sino para qué, para que en nosotros la justicia de la ley se pueda cumplir. Si nosotros miramos lo que Cristo hizo, si ponemos nuestra vista en Cristo y no intentamos por nosotros mismos cumplir la ley de Dios, sino que lo hacemos por la fe en Cristo, entonces podemos vivir una vida de obediencia plena a la ley de Dios. El pecado puede ser condenado también en nuestra propia carne. Vamos a leer otro pasaje que está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, que nos habla también acerca de la naturaleza de Cristo, la manera en que Él vino a este mundo. Dice así: así que porque cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. O sea, Cristo vino, igual que nosotros, en carne y sangre, para librarnos a nosotros de quien nos tenía cautivos, que era el diablo, el pecado, ¿sí? Él vino a librarnos del pecado. Entonces dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Él vino en forma de ángel? No, vino en forma de la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La sierva del Señor, en alguna de sus citas, en un librito que se llama Fe y Obras, ella habla bastante acerca de esto. Y ella dice que Cristo puede compadecerse de absolutamente todas nuestras tentaciones. Y Él puede comprender las tentaciones por las que pasamos. Todas. Las tentaciones por las que pasan los adultos, los jóvenes, los ancianos, las mujeres. Aunque Cristo haya venido como un varón y haya sido un varón que murió a los 30 años, a los 30 y pico de años, joven, Él puede compadecerse de cada una y absolutamente todas las tentaciones por las que nosotros atravesamos. Ese es el Cristo que nosotros necesitamos. Alguien que pueda compadecerse de nosotros. Alguien que venció el pecado desde nuestra propia condición. Desde nuestra misma condición. Hebreos 5, versículos 7 al 9 nos dice: Cristo en los días de su carne. ¿Qué hacía Cristo en los días de su carne? Y Él estaba tranquilo porque no le afectaba las tentaciones o los padecimientos. No, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Cristo clamaba a su Padre con lágrimas, ¿sí? A quien que lo podía librar, dice, de la muerte, y Él fue perfeccionado. O sea, Él tuvo que aprender la obediencia, Él tuvo que crecer, fue tentado en todo, tuvo que trabajar, tuvo que padecer, y por lo tanto Él puede comprendernos perfectamente. La sierva del Señor dice, en el deseo de toda la gente, esta es una de las citas más bellas que a mí me quedó grabada en el corazón desde hace muchos años. En el deseo de toda la gente, es en el capítulo, la página 32, párrafo 3, la sierva del Señor describe esta condición en la que vino Cristo, usando estas palabras. Dice así: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. O sea, si Cristo hubiera tenido que venir a la tierra en la naturaleza de Adán antes de la caída, ya hubiera sido para Cristo una humillación casi infinita, dice. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. ¡Wow!
Hubiera sido una humillación casi infinita venir como Adán antes de la caída, pero Cristo aceptó nuestra naturaleza cuando se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Aceptó los efectos de la ley de la herencia. Y si analizamos todos sus antepasados, está llena de personas pecadoras, de asesinos, de prostitutas, de ladrones, de mentirosos. Cuando analizamos toda la genealogía, vemos qué genes tenía Cristo en su cuerpo y vamos a ver que tenía una naturaleza como la nuestra. Aceptó los efectos de la ley de la herencia y dice que vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones. ¿Y qué más? No solamente compartir nuestras penas y tentaciones, sino darnos un ejemplo de una vida sin pecado. Muchachos, el pecado se puede vencer en esta carne pecaminosa. En esta condición en la que estamos, podemos vivir una vida de obediencia plena. De hecho, el resultado van a ser los 144.000 al final, que van a estar frente a un Dios santo sin mediador. Durante el periodo en que Cristo salga del lugar santísimo, ellos van a estar delante de un Dios santo sin mediador. O sea que no te engañe el diablo diciéndote que vas a pecar toda tu vida y acostumbrate a ese pecado porque vas a pecar toda tu vida. Es un engaño. Dios quiere que nosotros abandonemos el pecado. El poder está a nuestra disposición. Y nuestra naturaleza pecaminosa no ha de ser nunca un impedimento para superar esos obstáculos. Ahora, este es el gran problema. La teología confunde, y esto lo hacen muy bien los pastores, la teología confunde pecado con naturaleza pecaminosa. Son dos cosas totalmente distintas. El pecado es una cosa y nuestra naturaleza o nuestro cuerpo o nuestra condición es otra. Y vamos a ver las definiciones. En realidad hay varias definiciones en la Biblia. Una es todo aquello que no procede de fe es pecado. Esto está en Romanos 14:23. Otra es Santiago 4:17 que dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero vamos a ver cuál es la mejor definición de pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la mejor definición de pecado? Es esta de Primera de Juan 3:4. Lo dice la sierva del Señor en Fe y Obras, página 120, párrafo 3, y dice así: un destino terrible aguarda al pecador, y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado. Fíjense qué importante. Hay un destino terrible que aguarda al pecador, y es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. Esto lo dice la sierva del Señor. Cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús, pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo, ¿le ha señalado claramente el camino? ¿Le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley? ¿Y de que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios? Fíjense, ¿no? Ya en la época de Elena de White dice que los mensajeros no hacían su trabajo completo. Le decían a la gente que abandone el pecado, pero no le explicaban lo que era el pecado. Entonces, ¿cómo hace una persona para abandonar su propio cuerpo si considera que su propio cuerpo es pecado? Que mientras que viva en esta tierra va a pecar toda su vida. ¿Sí? Entonces dice, bueno, debe haber pecados más fuertes, pecados más pequeños, pecados de muerte, pecados que no son de muerte, etc. Y empieza a elaborar toda una creencia en la cual se mantiene en una especie de vida, digamos, mediocre, ¿no? En el cual, bueno, hay algunas cosas que son toleradas y otras que no. Pero en realidad el pecado tiene una definición clara, que es infracción de la ley. Cuando entendemos que el pecado es infracción de la ley, que no es nuestro estado, no es nuestra condición, no es nuestra carne, sino que es nuestra decisión de quebrantar los mandamientos de Dios, entonces podemos realmente afirmar que Dios puede librarnos del pecado, porque son nuestras decisiones, no estamos obligados a pecar. Según la teología o la nueva teología adventista, el ser humano está obligado a pecar hasta que Cristo venga. Según la Biblia, no, el ser humano puede dejar de pecar. Es más, si el ser humano no pudiera dejar de pecar, ¿por qué Jesús le diría a la mujer adúltera, vete y no peques más? Le estaría poniendo una carga que ella no podría llevar.
Cuando le dice también a, no me acuerdo si era un ciego o un paralítico que encontró en el templo, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Por qué le dice no peques más si el ser humano no puede dejar de pecar? Le está poniendo una carga que no puede llevar. Evidentemente, el ser humano puede abandonar el pecado si es que comprende y entiende que el pecado es una decisión de quebrantar la ley de Dios y de que el poder para vencer esos pecados está a disposición de nosotros. Y que nuestra naturaleza humana no es un obstáculo para vencer esos pecados porque Cristo vino en esta naturaleza humana y venció todo pecado. Él no pecó nunca. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el contexto de 1 de Juan 3:4, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y vamos a ver que el apóstol Juan es muy claro. El apóstol Juan no dice que vamos a pecar hasta que Cristo venga, sino que dice que la obra que hace Dios en nosotros es justamente que abandonemos el pecado. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto tiene que ver con la salvación, ¿no? Aceptamos que Dios entregó a su Hijo, miramos cuál amor, miramos ese amor, aceptamos la salvación, recibimos la adopción de hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció Cristo en nuestra vida? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿cuál es la clave? Permanecer en Él, ¿no? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, fíjense lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Los que son nacidos de Dios, los que permanecen en Cristo, no es que, se esfuerzan y no pecan. No pueden pecar. Porque la luz y las tinieblas no pueden habitar en el mismo lugar. Para que las tinieblas puedan habitar en nuestro corazón, tenemos que pedirle a Cristo que salga de nuestra vida. Tenemos que desprendernos voluntariamente de la presencia de Cristo. Pero si nosotros decidimos, por la fe, estar unidos a Cristo, permanecer en Él, imposible pecar, imposible. ¿Sí? Hay otra palabra en las Escrituras que está en Salmo 119, verso 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios, que es el verbo, que es Cristo mismo, la persona de Cristo, habita con nosotros, se lo permitimos voluntariamente: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y luego permanezco en Él, es imposible que pequemos. Eso es imposible. Dice que no se puede. ¿Sí? Ahora, vamos a leer un par de versículos más, ya vamos terminando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Esta promesa, ustedes saben que las cartas a las iglesias son cartas a diferentes periodos de la iglesia, y la iglesia de la Odisea, que es la última, nos corresponde a nosotros. Y no es por nada que esta promesa aparece en la carta a la Odisea. En todas las cartas se dice: al que venciere tal cosa, al que venciere tal cosa, al que venciere tal cosa. Pero en esta carta se nos dice lo siguiente. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué significa esto? ¿Cómo vamos a vencer el pecado? ¿Cómo vamos a vencer condenar el pecado en la carne, como decía la carta a los romanos? De la misma manera que Cristo lo hizo. Así como yo he vencido. Así como yo he vencido. ¿Cómo venció Cristo? Unido a su Padre. ¿Podría haber caído Cristo? ¿Podría haber pecado Cristo? Claro que sí.
Por eso lo tentó Satanás en muchas ocasiones. Sin embargo, él se mantuvo unido a su Padre, se mantuvo constantemente en comunión con él. Entonces no pudo ser vencido por Satanás. ¿Cómo vamos a vencer el pecado nosotros? Estando unidos a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22, dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjense, ¿no?, lo que decía el deseo de todas las gentes, para darnos un ejemplo de una vida sin pecado. ¿Para qué Cristo vino a esta tierra? Para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto es interesante porque esa expresión, que no se halló engaño en su boca, coincide con los 144.000. En la última generación, en el tiempo final, van a haber 144.000 que van a ser sin mancha, que no va a ser hallada mentira o engaño en su boca, así que son el pueblo de Dios en el tiempo final. Y quisiera terminar con una cita de la mensajera del Señor que se encuentra en el Camino a Cristo, que tiene que ver con la importancia que tiene este tema. Camino a Cristo, página 32, párrafo 2, que dice así: tened cuidado con las dilaciones. Dilaciones significa estirar, ¿no? Nosotros estiramos las decisiones, no, mañana voy a cambiar esto, mañana voy a dejar esto. Tened cuidado con las dilaciones. Dice: no posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. No lo posterguemos. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro, que no se comprende lo suficiente, cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Cristo nos llama a vencer el pecado, hermanos. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Satanás nos dice constantemente a través de la teología, ¿sí?, a través de estos razonamientos humanos, de que en realidad vamos a pecar para siempre. Pero Dios tiene todos los recursos necesarios para cambiar nuestra vida de manera definitiva, para darnos realmente una vida sin pecado. Él quiere que nosotros podamos reflejar en nuestra vida el carácter del Creador, el cumplimiento a toda la ley de Dios. Y si comprendemos de que el pecado no es nuestra condición, no es nuestra naturaleza, nuestra carne, sino que el pecado en definitiva es la violación de la ley, nuestra única necesidad, nuestra única preocupación es estar unidos a Cristo, a recibir de la savia, ¿sí?, de la vid, para que podamos llevar muchos frutos, que son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hermanos, este es mi deseo para ustedes. Este es el segundo tema más importante. El primero es que Dios tiene un hijo, por eso el anticristo niega que al Padre y al Hijo. Y el segundo es que Jesucristo vino en carne, que venció el pecado desde nuestra condición, mostrándonos el camino para que nosotros podamos vencer el pecado de la misma manera. Por eso el anticristo niega que Jesucristo vino en carne. Espero que les sea de bendición, hermanos, y bueno, que tengan un feliz sábado.